Buenas tardes desde el Centro Espírita de Joana de Ángelis de Reus. Os damos la bienvenida en el marco de una tarde en el cual tenemos a una invitada muy especial. Ella es de nacionalidad brasileña, aunque está residiendo en Barcelona en estos últimos años. Es Tatiana Benítez. Muy bienvenida, Tatiana. Es trabajadora y divulgadora del espiritismo a través de su canal de YouTube, voluntaria en casas espíritas, así como también es una parte actuante, activa, del grupo de Iberoamérica Espírita. Como carta de presentación, ella nos envió en determinado momento algo que nos parece muy digno, muy lindo de poder manifestar aquí ahora. Ella dice un pensamiento suyo: tengo la esperanza de arrancar una sonrisa al más triste de los seres, porque creo que no hay un día en la vida en el que no tengamos muchas razones para regalar al menos una tierna sonrisa en la comisura de los labios. Dentro de este marco nos va a desarrollar el tema que ella misma escogió, nos tituló, en cuanto a la reforma íntima. Tatiana, como decimos, repetimos la bienvenida y te ofrecemos la palabra. Pues muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Como siempre digo, estoy siempre para servir y para aprender. Entonces, cada vez que hablo alguna cosa o que hago alguna cosa en nombre del espiritismo, estoy estudiando más. Entonces, eso me exige más y eso me encanta, porque cada vez que leemos, por lo menos yo, cada vez que leo el Evangelio o leo el libro de los Espíritus, es todo una cosa nueva, ¿no? Y creo que tendremos que tener esta visión, ¿no? De siempre continuar estudiando y porque siempre vamos a aprender. Y la cosa de insistir en este tema, ¿no? De la reforma íntima, es que creo que es algo que nosotros deberíamos aprender a hacer, porque no tenemos clases, ¿no? Desde niños de lo que es, por qué estamos aquí. Entonces, ¿por qué reencarnamos? Reencarnamos para evolucionar, porque tendremos algo para trabajar en nosotros. Y no sabemos qué, porque gracias a Dios tenemos la bendición de olvidar nuestro pasado. Pero sí que tenemos las pruebas, y las pruebas vienen. Y nosotros tendremos que aprender con ellas y aprender de la mejor manera. Y sí, siempre cogemos lo que pasa con nosotros como aprendizaje, ya es un primer paso. Entonces, si cogemos el libro de los espíritus, que para mí es siempre la base de todo en el espiritismo, este libro cambió mi vida completamente. Y eso, os voy a decir, fue con 10 años de edad. Entonces, hace mucho que empecé a entender el libro de los espíritus y hasta ahora tengo que estudiar y estudiar y estudiar cada vez más para entender cada vez más. Entonces, hay una cuestión en el libro de los espíritus que dice, es la cuestión 919, y dice el siguiente: ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorarse en esta vida y resistir a la solicitación del mal? O sea, Kardec quería entender, ¿no?, cómo mejorarse y planteó esta pregunta:
Y cuando plantea esta pregunta, la respuesta es, un sabio de la antigüedad os lo dijo, conócete a ti mismo. ¿Quién lo dijo esto? Sócrates, ¿no? Y él se refería así al autoconocimiento, a la reforma íntima, cómo mejorarnos, ¿no? Y entonces Kardec hace una nueva pregunta. Comprendemos toda la sabiduría de esta máxima, pero la dificultad consiste en conocerse a sí mismo. Claro, ya sabíamos que no sería fácil y que no es algo fácil. Y entonces viene la pregunta, ¿qué medio hay para conseguirlo? Y entonces viene la respuesta de San Agustín, que dice, haced lo que durante mi vida terrena, al terminar el día, interrogaba a mi conciencia. Pensaba, pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había infringido algún deber, si nadie había tenido que quejarse de mí. Así fue como llegué a conocerme y a ver lo que en mí debía reformarse. Nosotros hacemos esto, deberíamos hacer, pero no lo hacemos. Deberíamos hacer a diario como hacía San Agustín. Antes de dormir, pensar, ¿cómo fue mi día? ¿Cómo fue? ¿Qué yo dice? ¿Qué yo dejé de decir? ¿Qué yo he podido hacer? ¿Y qué no hice? ¿Y por qué? Lo que hice ha herido a alguien. Yo estoy sintiéndome bien con todo lo que hice en todo este día. Yo puedo dormir tranquilo por todo lo que hablé o por todo lo que escuché. Entonces, si hacemos este ejercicio, que es pequeño, ¿no? Vamos a tener un poco más de conciencia de lo que pasa con nosotros a diario. Y claro que al principio puede que no sea tan fácil tener esta conciencia o hacer este ejercicio de una manera práctica, ¿no? En principio nos va a costar, creo que está bien lo que hice, lo que no hice y tal, pero ponemos así conciencia. Y cuando ponemos conciencia también, vemos que esto de vigilar el pensamiento, ¿no? Orar y vigilar hace todo el sentido para nuestro día. Que debemos vigilar antes de hablar qué estamos pensando para ver si externo lo que estoy pensando, ¿no? Si vale la pena decir lo que dicen mis pensamientos. Si mi sentimiento está de acuerdo con lo que voy a hablar. ¿Qué sentimiento está predominante en mí en este momento? ¿Cómo lidio con mis sentimientos? No, debería ser algo que deberíamos aprender desde niños, ¿no? Cómo lidiar con nuestros sentimientos, porque todos nosotros tenemos que pasar por diferentes fases, con diferentes emociones. Hay emociones primarias, como por ejemplo la rabia, que aún no sabemos lidiar con ella. Y entonces en el momento de rabia, a veces hablamos cosas que no deberíamos, hacemos cosas que no deberíamos, que después nos arrepentimos. Entonces deberíamos aprender a lidiar con todo esto para que cuando pasara nuevamente, porque sí que vamos a pasar siempre por ese sentimiento, porque es un sentimiento primario y no pasa nada. Todos nosotros que estamos encarnados vamos a pasar por este sentimiento una hora u otra, pero deberíamos aprender a lidiar con él, con la tristeza, con la alegría. ¿Cómo lidiamos con esto? Entonces, si nos conocemos,
si nos cuestionamos, pasamos a aprender un poco más de nosotros y de todo lo que está a nuestro alrededor, pero principalmente de nosotros. Ahí también viene la continuación de la respuesta de San Agustín. Preguntaos lo que habéis hecho y el objeto con qué, en qué circunstancia en qué circunstancia tal habéis obrado. Si habéis hecho algo que en otro hubieseis censurado, si habéis ejecutado alguna acción que no os atreveríais a confesar. Eso es muy interesante, ¿no? Porque es muy fácil ver el error en los demás, en que está delante de nosotros. Pero ¿y nosotros? Si fuera conmigo, ¿también estaría mal? Si con los demás está mal, ¿por qué conmigo no? Porque soy yo. Y yo soy una persona buena. No, conmigo no, conmigo no. Entonces juzgamos a los demás, pero ¿cómo nos juzgamos a nosotros? ¿Es el mismo peso y la misma medida? ¿No? Si habemos ejecutado alguna acción que no atreveríamos a confesar, o sea, entonces es algo que no está bien. Y a veces hacemos esto, pensamos, hice algo mal y no me atrevo a decir otra vez que hice esto, ni mismo a mí mismo, ¿no? Porque no está bien ni para mí mismo. Entonces, ¿cómo voy a lidiar con esto? Y San Agustín también continúa. Preguntaos también lo siguiente. Si a Dios le pudiese llamarme en este momento, tendría, al entrar en el mundo de los espíritus, donde nada hay oculto, que temer la presencia de alguien. Si tenemos a alguien a quien temer o a quien tener vergüenza o algún sentimiento de este porte, significa que hay algo por detrás, hay algo que no está bien con nosotros mismos, porque no nos perdonamos, porque hay culpa, porque hay algo que tratar en nosotros mismos. Entonces, examinar lo que hayas podido hacer contra Dios, contra vuestro prójimo y contra vosotros mismos. Las contestaciones serán reposo para vuestra conciencia o indicación de un mal que es preciso curar. Una cosa que deberemos aprender a lo largo de nuestra vida con lo que nos sucede a diario es aprender lo que es la culpa y el perdón. Debemos aprender a lidiar y a trabajar con el perdón siempre, con el prójimo y con nosotros mismos. Tendríamos que aprender a pedir perdón a toda la gente que un día nosotros mismos hicimos algo, en pensamiento, en actitudes, en palabras. No tendríamos que tener esta humildad de pedir perdón. Tendríamos también que aprender a perdonar a los demás que nos hicieran algún daño, con palabras, con pensamientos, con actitudes. Este es un ejercicio que no es fácil, puede que no sea fácil, pero tendremos que ejercitar esta parte en nosotros. Cuando ejercitamos esto, estamos cambiando a nosotros mismos, porque cuando perdonamos, pero perdonamos de corazón, conseguimos desconectarnos de estas personas. Porque en cuanto no perdonamos, continuamos conectados con este dolor, continuamos conectados con la rabia, con el dolor, con la tristeza o con lo que sea,
con la vergüenza o con lo que sea, ¿no? Entonces, cuando perdonamos de corazón de verdad, conseguimos desconectarnos. Pero hasta que esto no pase, no conseguimos perdón, no conseguimos la liberación que necesitamos. Y otra principal parte del perdón, porque son tres, el autoperdón. ¿Cómo puedo perdonarme? ¿Por qué hice tal cosa? ¿O por qué hablé demasiado? ¿O por qué no hablé? ¿O por qué no hice tal cosa? Si me pongo en el lugar de San Agustín, de preguntarme a diario, voy a tener la conciencia de que la culpa de muchas cosas que pongo en mí mismo, yo también tengo que perdonarme a mí mismo, porque si no, no voy a liberarme. No es posible amar a mí mismo si me culpo por tantas cosas. Y en cuanto meto la culpa en mí o a los demás, no estoy liberándome. Entonces, la conciencia, cuando expandimos nuestras conciencias, conseguimos ver que es necesario para autoconocernos, para empezar nuestra reforma íntima, que voy a conocerme y en este conocimiento tengo que aprender a lidiar con la culpa. Y la culpa trabajamos con el perdón. Pero Tati, es muy difícil. No estoy diciendo que será fácil, pero el proceso es simple, pero puede que no sea fácil, porque necesitamos quitar muchas cosas de nosotros para conseguir sentirnos más ligeros. Y la culpa es algo que debemos quitar de nosotros. Y debemos quitar la culpa que echamos a los demás. Así que mira la responsabilidad que tenemos aquí y ahora, porque este es el momento de reflexionar y de hacer para que podamos mejorarnos. El conocimiento de sí mismo es, pues, la clave del mejoramiento individual. Pero diréis, ¿cómo juzgarse uno a sí mismo? No tenemos la ilusión del amor propio que amengua las faltas y las excusas. Porque claro, juzgamos todo el tiempo. Eso es verdad. Es algo que no deberíamos hacer, pero aún aquí en la tierra es un ejercicio que debemos aprender a ejercitar y a poner en práctica cada día. Así que vemos a alguien, ay, mira cómo habla tal persona. Mira cómo tal persona está vestida. Mira cómo se ha equivocado tal persona. Mira cómo yo hice tal cosa. Mira cómo yo pensaba. Y entonces estamos juzgando siempre, ¿no? Y el ejercicio es no juzgar, ¿no? Yo tenía un profesor que decía, hacía así como, no juzgar, no juzgar, no juzgar. Tenemos que aprender a no juzgar. Que es difícil, sí, porque es un ejercicio para todos de nuestra sociedad. Aunque nosotros aprendamos a hacer el ejercicio, a nuestro alrededor, la gente continúa juzgando. Y entonces vamos a decir, mira, él está juzgando. Y entonces otra vez estamos apuntando el dedo a alguien. Y estamos juzgando al otro que está juzgando. ¿Sabéis? Entonces, es un ejercicio que tendremos que hacer porque la reforma íntima empieza de cosas pequeñas. Cuando estéis indecisos acerca del valor de una de vuestras acciones, preguntaos
¿cómo la calificarías si fuese de otra persona? ¿Cómo es más fácil nosotros vernos una situación desde afuera? Si nos ponemos en el lugar del otro, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué pensaríamos? Así que es muy fácil juzgar a los demás y a nosotros mismos si apuntamos el dedo, ¿no? ¿Cómo calificaríamos si fuese otra persona? Por ejemplo, nosotros somos muy buenas personas para ayudar a los demás. Entonces, si un amigo o un familiar, un hijo, una madre o un hermano, alguien muy próximo, no está bien, somos muy buenos para decir, no te sientas así. Tenemos buenas palabras para decir a los demás. Pero cuando pasa con nosotros, ¿somos también tan amables con nosotros mismos como somos con los demás? Esto es algo que deberíamos pensar. Porque todos nosotros tenemos este crítico interno, ¿no? Que está siempre diciendo, eres fea, no puedes, eres incapaz. Y este crítico interno también me puede ayudar, porque él ayuda a los demás cuando necesitan. ¿Y por qué no me puede ayudar a mí mismo? Si me pongo desde afuera y miro qué está pasando conmigo, ¿qué yo podría decir a esta persona? Siendo amable. Siendo amable. ¿Cómo si me voy al espejo? ¿Consigo decir que me acepto y me amo como soy? Este es un ejercicio que tendríamos que hacer. Aceptarnos, amarnos como nosotros mismos somos y ver que hay cosas a mejorar. Siempre tenemos cosas a mejorar. Si no, no estaríamos aquí reencarnados, ¿no? Si estamos todos aquí es porque tenemos cosas para mejorar. Si venimos para evolucionar, tendremos muchas cosas a mejorar. Y entonces, continúa San Agustín, si la censuráis en el otro, no podrá ser más legítima en vosotros, pues no tienes Dios dos medidas para la justicia. Así que, si podemos hacer a los demás, podemos hacer a nosotros mismos, con amabilidad, con amor, con simplicidad, con humildad, porque conseguimos ser buenos a los demás y no a nosotros mismos. Porque es más fácil hacer a los demás y no con nosotros. Entonces, podemos y debemos mirar en nuestros propios ojos y decir cosas buenas a nosotros, que somos capaces, que somos merecedores, que podemos, ¿no? Y no al revés. Y San Agustín continúa, ¿no? Aquel, pues, que tenga voluntad decidida de mejorarse, explore su conciencia a fin de arrancar de ella las malas inclinaciones, como de un jardín las plantas nocivas. Pase balance moral del día transcurrido como lo pasa el comerciante de sus ganancias y pérdidas. Y yo le aseguro que el uno le será más provechoso que el otro. Si puede decirse que ha sido buena su jornada, puede dormir tranquilo y esperar sin temor el despertar a otra vida. Porque tenemos miedo, ¿no? De lo que puede pasar a nosotros, de las consecuencias de nuestros actos. Digo, tenemos miedos nosotros que tenemos la conciencia de que somos espíritus y que estamos para evolucionar y que todo lo que hacemos trae consecuencias,
tanto las cosas buenas cuanto las cosas malas, ¿no? Entonces tenemos miedo de nuestros actos malos porque sabemos que puede que haya consecuencias de todo esto, ¿no? Por algo natural, naturalísimo, ¿no? Y para completar, San Agustín dice, haceos pues preguntas claras y terminantes y no temáis el multiplicaría, no temáis el multiplicarías, que bien puede emplearse algunos minutos para lograr una dicha eterna. Así que si hacemos este simple ejercicio de a diario, antes de dormir, poner nuestra mano en la conciencia y ver qué hice, cómo fue mi día, conseguiremos estar bien o saber por lo menos los puntos que tendremos que trabajar más en nosotros. Y no penséis que somos perfectos, porque aún no lo somos, porque estamos aquí. Entonces, hay una explicación abajo de esta pregunta en el libro de los espíritus, que dice, muchas faltas que cometemos nos pasan desapercibidas. En efecto, si, siguiendo el consejo de San Agustín, interrogásemos con más frecuencia nuestra conciencia, veríamos cuántas veces hemos faltado sin pensarlo por no examinar la naturaleza inmóvil de nuestras acciones. La forma interrogativa es lo más precisa que una máxima que a menudo no nos aplicamos. Exige respuestas categóricas, afirmativas o negativas que no consienten alternativa. Son otros tantos argumentos personales. Y por la suma de las respuestas puede computarse la suma del bien y del mal que en nosotros existe. Entonces, si hacemos este pequeño ejercicio, ya estamos empezando una reforma íntima. Si bien que ya estamos empezando una reforma íntima, si tenemos una buena voluntad de querer mirar a nosotros mismos. Así es el principio. Y entonces, haciendo preguntas a nosotros, conseguiremos llegar a algunas conclusiones. Y en el Evangelio según el Espiritismo, hay muchas partes que hablan sobre reforma íntima, ¿no? Porque es un libro que va a hablar sobre nuestra transformación moral. Nuestra transformación moral hace parte de nuestra reforma íntima. Así que hay una frase en el Evangelio que dice, Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está la cuestión, ¿no? ¿Cómo amo a mí mismo? ¿Cómo voy a amar al prójimo si no sé amar a mí mismo? Entonces tendríamos que empezar de amar a mí mismo para amar al prójimo. Y siempre empezamos al revés. Amo al prójimo. Pero esto es el amor. Jesús fue nuestro maestro, fue nuestro mayor ejemplo de humildad, de bondad. Y Él vino aquí para dejar su marca en nosotros, porque Él envió mucha gente antes de tener que venir para enseñarnos algunas cosas. Algunas cosas la humanidad en aquel momento conseguía absorber, algunas cosas no. Entonces Él decidió que tendría que venir Él mismo. Y Él, con toda su maestría, empezó a ser un humano y vivió aquí como humano, o sea, como nosotros, aunque su fuerza, su energía era percibida a muchos metros de distancia, porque no era como nosotros, su energía era muchísimo superior, pero vino para que nosotros pudiéramos ver con nuestros ojos
que es posible sernos personas mejores. Y Él vino con el único objetivo de probar a nosotros que existe el amor y que el amor puede ser trabajado entre nosotros y que no solo puede como debe ser trabajado en nosotros y entre nosotros, y que necesitamos uno de los otros, de los demás, para progresar, para evolucionar. Y por esto esta frase, ama a tu prójimo como a ti mismo, es que debemos amarnos, pero en primer lugar tengo que aprender cómo amar a mí mismo, porque así voy a saber lo que es el amor y voy a poder distribuirlo por donde voy a pasar. Y así puedo amar a mi prójimo. Porque imagínate, esto es el capítulo 11, ¿no? Porque el 12 es aún más difícil, porque va a decir que tenemos que amar nuestros enemigos. ¿Y cómo voy a amar un enemigo si no conozco a mí mismo? Si aún tengo sentimientos de rabia, de rencor, que no sé lidiar con esto. Así que qué bien que ahora las escuelas empiezan a hablar sobre sentimientos, sobre emociones, sobre inteligencia emocional con los niños, para que ellos aprendan a lidiar con algunas situaciones y que esperamos que cuando adultos se puedan gestionar mejor estos sentimientos. Ahí viene la máxima de ama a tu prójimo como a ti mismo, pero voy a amarme cuando consiga entender lo que siento, cuando consiga entender cómo es lidiar con este pensamiento, con este sentimiento, con estas emociones que tengo. Entonces, a través de la reforma íntima, nos cuestionando, conseguiremos entender un poco más sobre esto. Chico Xavier nos deja 20 ejercicios, ¿no? Que él dice que para ayudarnos en nuestra reforma íntima. ¿Qué son ellos? Ejecutar alegremente las propias obligaciones. Silenciar delante de la ofensa. Olvidar el favor prestado. Porque aún hay mucha gente que cobra por el favor que hizo, ¿no? Exonerar a los amigos de cualquier gentileza para nosotros. Enmudecer nuestra agresividad. No condenar las opiniones que difieren de la nuestra. Eliminar cualquier pregunta maliciosa o innecesaria. Repetir informaciones e enseñanzas sin cualquier amargura. Entrenar la paciencia constante. Escuchar fraternalmente las tristezas de los compañeros sin hacer biografía de nuestros dolores. Buscar sin afectación el medio para ser más útil. Disculpar sin disculparse. No hablar mal de nadie. Buscar la mejor parte de las personas que nos comparten la experiencia. Alegrarse con la alegría de los otros. No molestar a quien trabaja. Ayudar espontáneamente. Respetar el servicio ajeno. Reducir los problemas particulares y servir con buena mente cuando la enfermedad nos hiera. Entonces, ¿cuándo debemos empezar a hacer nuestra reforma íntima? Debemos empezar ahora. Debemos empezar aquí y ahora. Puede que no sea un proceso rápido, porque hay muchas cosas que tendremos que cambiar en nosotros, ¿no? Es necesario para nuestra evolución.
cuando está claro que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras actitudes influyen en nuestro grado de evolución, tendremos que tener conciencia de ellos para que podamos mejorarnos, ¿no? Entonces, este ejercicio que nos habla San Agustín de cuestionarnos, ¿no? De experimentarnos, de agradecernos, ¿no? Necesitamos hacer a diario. Y eso también nos acordamos de Emmanuel, ¿no? Que nos decía disciplina, ¿no? Tendremos que tener disciplina y dedicación para hacer que todo eso sea posible. Así que empecemos ahora. ¿Qué estamos haciendo para mejorarnos? No es solo escuchar todo esto y decir, vale, esto ya lo sabía. Porque sí, todos nosotros ya sabemos. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo de verdad, del fondo del corazón, para cambiarnos? ¿Estamos nos preguntando a diario? ¿Estamos haciendo pequeñas acciones? Como no es un proceso rápido, como no es un proceso tan fácil, ¿no? Es algo que lleva tiempo. Cuanto antes empezamos mejor. Así que con todo lo que decimos y con todo lo que sabemos que tendremos que cambiar y tendremos que hacer, os invito a que empecemos hoy, esta noche, a hacer preguntas. Y esto será un ejercicio también para mí, ¿no? Que podamos empezar cuanto antes, para que así no dejemos para después lo que podemos hacer ahora. Y estoy muy, muy feliz también porque cuando estudiamos empezamos a mirar a nosotros mismos, ¿no? Y entonces decían, tengo que hacer más esto, tengo que cuestionarme más, tengo que analizarme más, ¿no? ¿Cuánto estamos haciendo esto cada día? ¿Cuál es nuestra costumbre? Cuando a veces pasa algo con nosotros, nos sentimos tristes o con rabia o alguna cosa, hacemos esto después. Vigilamos lo que pensamos. Entonces, os invito a hacer esta noche a ver qué pasa con nosotros. Después hablamos para ver qué pasó con cada uno de nosotros después de este ejercicio. Bueno, yo os agradezco. No sé cómo estamos de tiempo. Perfecto, perfecto. No tienes el límite. Pero si hay preguntas o alguna cosa, algún comentario. Dentro del tiempo y me gustaría hacerte un comentario. Tú hablaste al principio del conocimiento de la doctrina espírita y del libro de los espíritus desde los 10 años. Haber oído esta exposición tuya ahora es un estímulo y a la vez, por tratarse de alguien bien más joven y que ha conocido la doctrina espiritista desde la más tierna infancia, implica esto de que impactó de tal manera en tu espíritu que lo convirtió en un momento de estudio, pero sobre todo de vivencia. Y con tu exposición nos da a entender que nos cuesta de asimilar, de incorporar esta información que tú nos has ofrecido, ¿verdad? Sí, es que, claro, es mucho más fácil sufrir las influencias que están a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, claro, si viene alguien y nos grita y empieza a hacer cosas y sabemos que nuestra reacción, ¿no?, instintiva es esta misma,
sí es gritar, ¿no? Es también decir algunas cosas que no deberíamos, pero sí que lo hacemos, ¿no? Si tendremos esta conciencia y trabajamos esto en nosotros, tal vez, quizá, nuestra reacción sea otra. Porque digo tal vez, quizá, ¿no? Porque sabemos lo que podemos hacer. Podemos escuchar a una persona gritando a nosotros, hablando cosas que no nos hiere y que nos hace muy mal y callarnos, o podemos también agredir. Y si tenemos la conciencia, podemos callarnos, podemos centrarnos y decir lo que tenemos en nuestro corazón sin herir a los demás. Pero para esto necesitamos esta conciencia, necesitamos este preparo. ¿Y por qué digo tal vez quizá? Porque no siempre estamos en esta sintonía, ¿no? Y nosotros sabemos que la vida estamos con la energía siempre que sube y baja, que es normal. Tendríamos que estar más o menos en el medio siempre, ¿no? Pero no siempre estamos. Y es normal, estamos aquí para evolucionar, es normal que a veces bajemos un poco más, pero que si estuviéramos siempre en el medio y teniendo solo este movimiento un poquito más básico, no tendríamos estas bajadas tan grandes, ¿no? Entonces no es tan fácil lidiar con todas las situaciones que pueden pasar con nosotros, pero deberíamos trabajar más esto en nosotros mismos. Nos ha llamado mucho la atención que en alguien así joven se sintiera cautivada por San Agustín. Bueno, es que sus palabras son muy fuertes, ¿no? Es que siempre me quedo pensando en sus actos y en sus palabras, ¿no? Esta parte del libro de los espíritus para mí es muy fuerte, de decir, y tengo que cada día pensar en lo que hice, y él lo hacía cada día. Y por eso se transformaba y pensaba en ser una persona mejor. Entonces, si una persona, es que tengo la conciencia de que si una persona es capaz de hacerlo, todos nosotros también somos. Pero depende de nuestra buena voluntad de hacerlo. Y entonces cuando veo algunos ejemplos que a mí me parecen buenos y que lograron hacer, yo pienso, también soy capaz. ¿No? Aún con mis limitaciones, ¿no? Pero también soy capaz, ¿por qué no? ¿No? Tenemos aquí a uno de los compañeros que ha abierto micrófono y pantalla. Si tal vez desea él hacer alguna pregunta. Ramón. Ramón. Tatiana habló muy claramente, con mucha claridad. Siempre sus palabras son con mucha finura y con mucha elegancia. Y abre los corazones de los hombres. Entonces, preguntarle algo es algo que ya ha dicho. Espero que alguno digáis algo porque yo la conozco de hace tiempo y mismo con la charla me dio a entender lo que ya conocía. Gracias. De nada, gracias a ti. Existe uno de los comentarios que es atribuible a Kardec, naturalmente, porque él aparece en algunas ediciones del libro del Evangelio según el Espiritismo. Lo que nombra es un cuestionario breve y otro cuestionario extenso. Entre ambos cuestionarios reúne en torno de las 35 o 40 preguntas, autopreguntas que hacerse. Y parece que se pudiera haber inspirado mucho en esa filosofía de San Agustín. ¿Sería así? ¿Hay algo de eso?
Sí, yo creo que sí, porque cuando nos cuestionamos, cuando hacemos preguntas, nos obligamos a pensar en las respuestas, ¿no? Cuando llegamos afirmando algo, ya estamos diciendo, ya lo sé, ¿no? Estamos diciendo, ya lo sé. Y cuando hacemos preguntas, creo que está ahí la humildad que necesitamos. Porque si preguntamos, ya estamos diciendo a nosotros mismos, es algo que tengo que saber. Y no nos dice, tengo que saber lo que es correcto, pero es algo que tengo que pensar en la cuestión para trabajar. Entonces, cuando pensamos en preguntas o cuando hago una pregunta a alguien, es porque quiero saber algo más de él. Entonces, cuando hacemos una pregunta a nosotros mismos, es porque queremos profundizarnos en esto. Es muy diferente de cuando afirmamos, ya lo sé que es así, ¿no? Entonces, como creo que un sentido de humildad tendremos muchísimas, pero muchísimas preguntas y tendríamos que hacer muchísimas preguntas a nosotros mismos siempre, pero no es una costumbre, ¿no? Inafortunadamente no lo es. Javier ha levantado la mano también. Bien, nos has hecho una exposición de la reforma íntima y como parte de ella, ese apartado tan interior a partir de la pregunta 919 del libro de los espíritus, ese conócete a ti mismo tan manejado, tan universal, ¿no? Nos has hablado de Agustín de Hipona, espíritu que forma parte de la falange del espíritu de verdad, y mis compañeros lo saben, soy un apasionado del mensaje de Agustín de Hipona, pero ya no solamente lo que se muestra en el libro del Espíritu de Verdad y en el Evangelio y en el libro de los Espíritus, sus mensajes, ¿no? Y no porque me ha gustado leer por 2 veces su libro Confesiones, fantástico, que sin ser espírita propiamente, pues lleva muchos de esos mensajes. Pero claro, este ejercicio de las preguntas a cada uno, cada anochecer o cada noche, yo debo confesaros que lo hago esporádicamente, es decir, no cada día. Y siempre me sale algo, inmediatamente digo, vamos a ver, Javier, ¿tú cómo vas a ser juez y parte de ti mismo? ¿Verdad? ¿Cómo puedo yo escapar de este círculo vicioso que es juzgarme a mí mismo? Porque inmediatamente el peso de la materia y mis imperfecciones pueden llevarme al autoengaño. Sé que se ha tratado este tema, el autoengaño. Puede ser. ¿Cómo hago para escapar a eso? Luego, son reflexiones y no tanto preguntas, ¿no? Las preguntas y ya las interpretarás inmediatamente. En medio de todo esto hay el sentimiento de culpa de mis elecciones y por eso me cuesta perdonarme. Me cuesta.
Aquí aparece el autoperdón. Y entonces dices, ¿cómo puedo perdonar a los demás si no sé perdonarme a mí mismo? ¿Cómo puedo amar a los demás si no sé amarme a mí mismo? Y es como esa especie de círculo del cual Agustín, te digo, un referente, sabía salir, sabía hacer extracción, separar los conceptos propios, íntimos, dentro de sí mismo, aplicados a lo que aplicamos a los demás. En definitiva, el comentario está ahí. ¿Cómo escapar a ese círculo? Decimos, y luego la humildad. Ha salido al final, ¿no? Eso de la humildad. Otra piedra de toque, la humildad, porque invariablemente existe en mí estoy hablando de mí, yo no puedo juzgar, no debo, por ese motivo, juzgar a nadie. Estoy hablando de mí. Esa falta de humildad tal vez es la que me hace hacerme esa pregunta para escapar de este círculo vicioso. Y finalmente, has comentado, o no, Santi ha comentado que, y tú misma lo has dicho, que conociste el espiritismo y empezaste a amarlo a los 10 años. Y eso me ha reconfortado, porque tengo una nieta de la que, por las circunstancias de la vida, pues me encargo, yo personalmente, hay otra familia, pero del apartado filosófico, moral, religioso, me toca a mí, no sé, es así. Es esa formación, y yo soy espírita, por tanto, trabajamos el espiritismo. Y a veces, otra vez me preguntaba, es que esta niña tenía 8 años y hablábamos de espiritismo. Y yo me preguntaba, ¿hago bien? Ahora tiene 11. Ahora tiene 11. Y ya trabajamos el espiritismo y otras cosas de la vida, de filosofía singularmente, y también de su vida particular, pues muy profundamente, ¿no? Y a veces pienso, no me estoy adelantando a la jugada. Es decir, no quiero ser más papista que el Papa. No. Tengo esa duda. ¿Cómo lo ve una espiritista desde tu juventud? Pero desde tu vivencia del conocimiento profundo del espiritismo a partir de los 9 o 10 años. Gracias. Gracias a ti. Cuántas cosas que quería comentar aquí. Primero, siempre hablo mucho sobre el perdón, porque fue algo que tuve que trabajar muchísimo en mí misma. Y me pasé por muchísimas fases de terapias, distintas terapias, para conseguir perdonarme a mí misma, porque perdonar a los demás era un paso que conseguí hacer. Pedir perdón era un paso que era difícil por la humildad, ¿no? Pero que conseguí hacerlo. Pero perdonarme a mí misma era muy difícil. Y creo que es la parte más difícil de las 3 partes del perdón que tendremos que trabajar. Y esto creo que es algo constante, porque si nos perdonamos por algo que consideramos para nosotros es grave, puede que para los demás no, pero para nosotros sí es más grave, ¿no? Perdonamos, pero después hay otras cosas que nos culpamos, ¿no? Tendremos siempre la culpa de cosas que pensamos que no. Ahora tengo conciencia del espiritismo, no debería haber hecho esto. ¿Por qué hice? ¿Por qué pensé así? ¿No? Entonces,
si ya tenemos esta conciencia, mejor. Y siempre es tiempo de empezar otra vez, ¿no? Es empezar desde cero, ¿no? Chico Xavier ya decía, no se puede deshacer lo que está hecho. El pasado está y ya está, hicimos. No podemos decir que no, ya está hecho. Pero desde aquí puedo empezar una otra vida, ¿no? Puedo empezar desde cero. Y esto, ahí está lo que será llevado en consideración. Pero, mis errores y tal, mira, ¿ahora piensas como pensabas antes? No, ahí está. ¿Cometerías otra vez este mismo error? No, ahí está. Antes no tendrías esta conciencia, ahora la tendremos. Entonces, con esta conciencia, no debo hacer otra vez otras cosas, lo que hice antes, ¿no? Y eso es importante siempre trabajar en nosotros. Y continúo haciendo la oración del perdón que aprendí, porque esto me hace bien, porque habla de las tres partes de los perdones, ¿no? Y principalmente el perdón a mí mismo. Y cuanto a tu nieta, bueno, yo no soy tan joven como vosotros están pensando, pero empecé a los 10 años porque mi familia es una familia, vengo de una familia católica y mi abuela era como tú, Javier, que era la responsable para hablar de la religión conmigo, ¿no? Mi abuela materna. Y hablaba también con mis dos hermanos, soy la del medio, tengo una hermana y un hermano. Pero a mí siempre me gustó el tema religión, siempre me gustó escuchar a mi abuela hablar de Jesús, de no sé qué, y siempre hacía muchas preguntas, ¿no? Y mi abuela le encantaba hablar conmigo sobre esto, entonces me enseñó el Padre Nuestro, Ave María y no sé qué, y tengo hasta hoy los libritos que mi abuela me ha dado cuando era pequeña. Y entonces, esto para mí era muy importante, pero yo era una niña que pasaba muy mal. Yo tendría hasta los 10 años problemas que los médicos decían que no eran nada, que eran cosa mía, que yo inventaba y yo vomitaba y tenía diarrea cada día. Y mi madre me llevó en las iglesias, en los médicos, en los curanderos, en todos los lugares posibles porque quería encontrar algo que pudiera ayudarme, ¿no? Y entonces un día una madre de la escuela que yo estudiaba dijo a mi madre, ¿ya llevaste, Tatiana, a un centro espírita? Mi madre, no conozco ninguno. Y entonces me llevó, fue un día para conocer y tal, y después un día por la tarde me dijo, mira, te voy a llevar a un lugar que creo que te va a gustar. A mí siempre me gustó leer mucho y estaba en una fase de que me gustaban libritos pequeños de historias y que hablaban sobre esoterismo y tal, y un día mi madre compró un libro equivocadamente que no era de esoterismo y tal, y hablaba sobre ángeles. Y entonces empecé a leer todo sobre los ángeles que me encantaba, o sea, siempre algo más para religión, más para estas partes, siempre me gustó, es algo que es mío, ¿no? Y entonces mi madre dijo, te voy a llevar a un lugar que creo que te va a gustar. Y yo, bueno, Patricia y Junío van con nosotros, que son mis hermanos. Y mi madre, no, solo tú. Y yo, debe ser médico, ¿sabes cómo? Porque ya estaba con esto de siempre pasar mal. Entonces mi madre me llevó a este centro espírita. Y cuando llegué allí, algo pasó que para mí fue algo encantador. Y entonces lo primero que vi, que tenía una librería muy pequeñita, pero había una librería. Y con los libros, así con las tapas para adelante, yo no cogí ningún libro, no fui a leer ningún libro. Pero yo decía, mamá, ¿has visto estos libros? Ella, sí, sabía que te iba a gustar de los libros, porque sabía que a mí me gustaba. Y yo, no, pero ¿has visto lo que hay en los libros?
Y mi madre, no, ¿qué hay en los libros? Yo solo había visto las tapas, ¿no? Y yo decía, mira, hay respuestas. Y mi madre, sí, bueno, y adentramos en el centro y empezó el Evangelio, que yo de verdad no me acuerdo cuál fue el tema del Evangelio, que me gustaría muchísimo acordar qué parte del Evangelio, porque el hombre hablaba súper bien y me acuerdo que hacía reírnos y tal, y yo me acuerdo de hacer así a mi mamá y decir, mamá, ¿has visto lo que está diciendo él? Y mi madre, sí. Y yo, ¿has escuchado? Sí. Y yo, ¿es esto que quería escuchar yo? ¿Era esto que quería oír? Yo lo creo. Y mi madre, qué bien. Y entonces, vale, escuchamos todo y fuimos a la sala de pases. Y sí que fui a tomar un pase. Y bueno, y allí creo que mi vida cambió totalmente porque después salían todas las personas de la sala de pase y yo decía al chico, mira, no consigo levantarme, no puedo levantarme. Y el chico, ¿por qué? Yo no sé. Y mi madre se fue, todos se fueron. Y me quedé sentada en la silla y no fui. Y él, ¿por qué no? Y entonces, bueno, acálmate y tal. Bueno, yo era una niña, tenía 10 años. Acálmate y tal. Y empecé a llorar. ¿Y por qué lloras? Y yo, es que no sé por qué estoy llorando. Y entonces, vale. Entonces se acercaron todos los medios y me dieron un pase, todos, un pase colectivo allí todos. Y entonces desde allí yo me acuerdo de abrir los ojos y él decía, ¿estás bien? Y yo, sí, mejor, creo que ahora puedo levantarme. Y él decía, bienvenida, este es tu lugar. Y a partir de ahí, mi vida cambió totalmente y yo decía a mi madre, este es mi lugar y no quiero jamás dejar esto. Mi madre empezó a ir al centro espírita, pero después mi madre es medium también y ve cosas y tal, y tenía miedo total, paró de ir al centro. Después en una otra fase sí que ha vuelto, pero yo continué y continúo hasta hoy. Y he trabajado muchísimo con los niños, porque una de las primeras cosas fue, Tati, ¿puedes dar clases a los niños? Y yo decía, claro que no, porque es mucho más difícil dar clases a los niños, ¿no? Y daba clases a los adultos de mediunidad, ¿no? En el último año de desarrollo de mediunidad. Y entonces me llamaron al mismo tiempo para dar clases a los adultos y a los niños. Y la profesora de los niños se fue. Y yo decía, mira, como no hay nadie, voy y puedo ayudar, pero no sé si soy capaz. Y hablaba con los niños sobre espiritismo tal y cual, y ellos entendían mejor que los adultos. Porque claro, para ellos es más fácil porque está mucho más próximo, ¿no? Y entonces yo hablaba con los niños de 6, 7 años y las madres decían, pero él me explicó en el Evangelio de casa tal cosa. Y entonces tú estás hablando sobre espiritismo con ellos. Y yo, sí. Ella, es porque me quedé así, como él sabe mucho. Y para él, yo pensaba que ellos tendrían miedo, pero ellos no tienen miedo. Yo, no. ¿Sabes por qué? Porque incluso en las películas Disney, ellos van a lidiar con la muerte. Incluso miren, Rey León, hermanos ursos. Osos, ellos van a ver en estas películas y van a tener contacto con la muerte, con la vida después de la muerte, ellos pueden entender, ¿no? Entonces, que continúes tu trabajo con tu nieta, porque esto es muy importante. Claro, después ella va a elegir si va a continuar en el espiritismo o no, pero creo que es nuestro deber hablar con los niños sobre esto. ¿No? Hay mucha gente que no lleva a sus hijos al centro espírita y esto para mí es un error, ¿no? Porque cuando estamos hablando de otras religiones, de otras cosas, sí que siempre llevan los niños a las iglesias y ¿por qué no en los centros espíritas? Para que ellos puedan saber lo que es un pase, para que ellos puedan saber que hablamos de Jesús,
lo que es, cuál es la teoría, la filosofía, ¿no? Y entonces yo siempre me he peleado con un montón de gente en los centros espíritas que yo decía, hay que traer los hijos. Ellos no quieren venir, pero tienen que venir, porque en la iglesia son obligados a. ¿Y por qué en los centros no obligamos a los niños a ir? Después, que van a crecer, van a poder elegir, pero vamos a entender que ellos estarán allí para aprender a ser mejores moralmente, ¿no? Esto es el espiritismo, ¿no? Cambiarnos moralmente. Entonces, el Evangelio solo habla de esto. Entonces, es solo esto que vamos a hablar con ellos. Y ellos van a entender mucho mejores y serán personas mejores. Yo no participé de ninguna evangelización infantil. Yo no sabía que esto era posible. Mi madre no conocía esto, ¿no? Yo creo que sería una persona mejor si tuviera trabajado todo esto. Yo no, yo leía libros de adultos porque leía lo que tenía en mi casa, ¿no? Yo leía libros de Silvia Gasparetto, leía libros de Vera Lucia Marinsek de Carvalho porque me gustaba leer y eran los libros que mi madre tenía. Y entonces empecé a leer el libro de los espíritus con 10, 12 años. Y decía, mamá, este libro está cambiando mi mente. Como loca, como una niña que estaba leyendo un libro de los espíritus y cambió mi vida. Porque empecé a descubrir cosas que yo pensaba que no tendría respuestas nunca. Porque yo a los 8 años casi dejé a mi madre loca porque yo preguntaba a ella, mamá, si estamos aquí y si vamos a morir y nos vamos al negro, yo decía negro, que era el nada, la nada, así como, si vamos al negro, ¿por qué estoy aquí? Y mi madre, no lo sé. Ella decía, sí, vamos a ver negro, no te voy a ver más, no voy a ver papá, ni Patricia, ni Juninho, ni mis amigos, ni nada. ¿No? ¿Por qué estamos aquí? Y solo descubrí esta respuesta con el espiritismo. Grandes reflexiones. Es lo que nos has brindado en esta tarde para continuar con la tarea de ese autodescubrimiento, que es la propuesta que Tatiana nos ha ofrecido en esta tarde. Si hay alguna cuestión, alguna pregunta más, y si no, empezaremos a proceder para el final de la tarea de esta tarde. No, yo solo quería decirle a la Tatiana que perfecto, cuánta necesidad tendríamos de poder ayudar a los niños, porque muchos padres no los comprenden cuando les pasan cosas. Y entonces viene, como Divaldo ya lo explicó en Barcelona y todo esto, vienen que los llevan a psiquiatras y en vez de hacerles un bien, hacen un mal. No queriendo hacer un mal, pero porque no conocen el espiritismo. Que todo hay una ley de causa-efecto y hay la mediunidad, y esto mucha gente no lo comprende, y nuestra obligación es poder ir divulgando para que cada vez más gente pueda comprender que hay un aquí y un allá. O sea que estamos muy, muy interconectados. Y muchas gracias, Tatiana, ha sido maravilloso. Y si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, si no, ya estamos con un tiempo bastante prolongado. Estamos con el tiempo limitado. De hecho, ella, tal como nos prometía en ese pensamiento suyo que hemos manifestado al principio, en cuanto al tener la esperanza de arrancar una sonrisa al más triste de los seres. Lo cierto es que nos ha arrancado no una, sino muchas sonrisas en esta tarde y nos ha ofrecido esta pauta tan importante en torno del cuestionamiento acerca del modo de uno mismo poder abordar su autorreforma. Tatiana, muchísimas gracias por tu aportación
y te cedemos la palabra por estos instantes finales para tu despedida. Bueno, yo solo tengo que agradecer muchísimo la oportunidad, porque siempre que hablamos nos sirve más a nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos que estudiar y hablar, hablando, escuchamos nuestra propia voz, hablando sobre el tema que tendremos que trabajar en nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto para mí fue lo más importante, y si ha servido también a los demás para que nos mejoremos cada día mejor, y que siempre tendremos que pensar que tendremos que salir de aquí mejores de que cuando llegamos. Y esta es la máxima que llevo siempre conmigo, y que intento trabajar cada día. Y perdona por el adelantado de la hora, que ya hablaba y no pensaba más en la hora. Y gracias por la oportunidad de todos, y gracias por la oportunidad principalmente de servir, porque es para eso que estamos.